tu salvación. Eres mi llamado y mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo. Nada me podrá separar de ti. Hola mis hermanos y amigos, una vez más es un gusto saludarles, que el Señor les bendiga grandemente. Increíblemente ya estamos en nuestra clase número 10, para gloria del Señor, donde hemos estado aprendiendo, el Señor nos ha estado motivando a aprender sobre lo que es los frutos del Espíritu. Es sumamente esencial e importante que nosotros como cristianos que hemos aceptado al Señor en nuestras vidas podamos discernir lo que la palabra de Dios nos enseña y nos insta a que podamos entregar los frutos del Espíritu que deben ser reflejo de Cristo en nuestras vidas. Porque nosotros, si somos realmente discípulos del Señor, debemos reflejar a Cristo en nuestro comportamiento, en nuestro andar, en nuestro pensar. Entonces por eso es tan importante que nosotros podamos brindar, ¿verdad?, esos frutos de lo que habla la palabra de Dios. Una vez más les repito, como en clases anteriores, ¿de dónde estamos iniciando estas clases, ¿verdad?, a la luz de la palabra, que es en Gálatas 5:22, que habla sobre los frutos del Espíritu. Específicamente en el capítulo 5:22 dice, leo con la bendición de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra cuáles cosas no hay ley. Entonces ya hemos visto varios de los frutos del Espíritu, y el día de hoy vamos a estar viendo uno que se está escaseando bastante, que es la bondad. Pero nosotros debemos realmente vivir y dar este fruto, porque Dios nos manda y nos dice que nosotros somos luz de este mundo, somos sal de este mundo. Entonces nosotros debemos realmente dar evidencia de lo que Cristo ha hecho y está haciendo en nosotros. Si nosotros, como dice la palabra de Dios, que ciertamente es así, somos portadores, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, entonces en nosotros se va a reflejar este fruto llamado bondad. Quería que me estuviesen acompañando en Lucas 10, del 25 al 35. Repito la cita: Lucas 10, del 25 al 35. Es una lectura un poquito larga, pero que muchos de nosotros conocemos. Pero es importante que la traigamos a memoria, porque así como este hombre hizo, Dios nos demanda a que nosotros hagamos a nuestro prójimo. Se trata de la parábola del buen samaritano. Leo en el versículo 25, y dice: y he aquí un intérprete de la ley, que se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, el Señor le respondió: bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia.
Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí este pasaje de la Biblia nos deja una enorme enseñanza, si nosotros realmente lo llevamos y lo ponemos a prueba, porque muchas veces sabemos mucho de Biblia, sabemos mucho de la palabra, asistimos a cultos, recibimos orientación, recibimos discipulado, etc. Y creemos que con eso es suficiente, con decir que somos hijos de Dios, con decir que somos cristianos evangélicos. Eso es suficiente, pero realmente no es así. Si nosotros realmente no estamos dando fruto de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de nada sirve todo eso. Realmente es tiempo perdido. Es conocimiento más, es algo que pasa. Pero cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, de conocimiento, de sabiduría, y la ponemos por obra, es cuando realmente el Señor toma en cuenta todas esas cosas. Ciertamente nadie es salvo por obras, nadie. Nosotros somos salvos por gracia. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, Dios empieza a cambiar nuestro comportamiento, empieza a cambiar nuestra forma de conducirnos, empieza a cambiar todas aquellas cosas que no reflejan a Cristo. Entonces aquí esto nos da una enseñanza, porque fíjense, pasó un sacerdote, pasó un levita, hombres conocedores de la ley, conocedores de la palabra, religiosos, ¿verdad? Como hoy en día hay muchísimos, pero ninguno de ellos fue movido a misericordia. Ninguno de ellos tuvo bondad en su corazón para hacer el bien sin importar a quién le hacía. Este hombre no se detuvo a pensar que era X o Y persona. Simplemente su corazón se llenó de misericordia y fue y atendió las heridas de este hombre. Cuando aquí dice que lo llevó a un mesón, es como un hostal, como un hospedaje de aquel entonces. Este hombre no solo le dio los primeros auxilios, sino que lo llevó, lo hospedó, y aún fue más allá, como el Señor pide que nosotros seamos. El Señor nos manda a ir una milla más, a entregar no solo la túnica, sino también la capa. Dios siempre nos pide que entreguemos más de lo que es necesario, porque para Dios hay que entregar la excelencia, y Dios nos dice que hagamos todas las cosas como para Él. Y este hombre tuvo misericordia de aquel que estaba herido, que estaba muriendo, y le prestó ayuda. Así nosotros como cristianos debemos hacer. No solo, como les decía, es llenarnos de conocimiento, sino que realmente poner ese conocimiento por obras. Y estas obras solo se pueden manifestar cuando nosotros tenemos amor, cuando realmente tenemos amor por el prójimo, cuando estamos haciendo la voluntad del Padre, que no es algo forzado. Porque muchas veces hay personas que hacen cosas solo para que los demás lo vean, para que la sociedad lo tilde como una persona buena, como una persona agradable, un buen vecino, etc. Pero no, Dios escudriña nuestros corazones. Dios sabe por qué nosotros estamos haciendo eso. Cuando nosotros hacemos una buena obra, debemos hacerla desinteresadamente, en su totalidad. No tiene que haber ningún tipo de ambición, una espera de algo más. Nosotros debemos darlo de una manera desinteresada. A hacer un bien simplemente porque así nos nació, porque es la naturaleza de Dios. Nosotros, el hombre, por naturaleza, no tenemos bondad, porque el hombre
siempre va a buscar lo propio, va a buscar lo suyo, y más en este tiempo donde hay tanto egoísmo, tanta envidia, tantos problemas, ahora con tanto distanciamiento inclusive social. Todas estas cosas van forjando un hombre que se aleja a lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas, que es brindemos frutos de amor, y entre esos frutos es la bondad. Entonces nosotros deberíamos hacer un alto y pensar cómo es nuestro día a día, cómo es nuestro andar, cómo es nuestro actuar cuando una persona se acerca a nosotros con una necesidad. Nosotros, cuando alguien necesita algo de nosotros, debemos entregarlo desinteresadamente, no mirar si la persona va a hacer esto o aquello. Por ejemplo, cuando se acerca una persona en situación de calle que nos pide alimento o nos pide dinero, muchas veces nos detenemos a pensar, bueno, pero ¿qué va a hacer con este dinero? ¿O qué va a hacer con aquello? ¿O debería trabajar o debería aquello? Dios no nos manda eso. Nosotros no debemos cuestionar, sino simplemente dar y tener misericordia de aquella persona. Pensar que como si nosotros estuviésemos en los zapatos de esa persona. ¿Qué haría Cristo en esa situación? Cristo se acercaba aún a los leprosos, a las personas que eran repudiadas por la sociedad, personas de escasos recursos, pero también aquellos que tenían otras necesidades espirituales. Entonces nosotros como cristianos, si nosotros realmente estamos llenos de la presencia de Dios, Dios empieza a trabajar eso en nosotros, y nosotros debemos también ponerlo por práctica, cambiar nuestros malos hábitos, ser una persona. Mire, muchas veces palabras o gestos tan simples, tan insignificantes, pueden hacer grandes diferencias. Un buenos días, buenas tardes, con permiso, por favor, son cosas que no nos cuestan nada, pero pueden cambiar una situación. Entonces, más aún cuando somos cristianos, cuando nosotros predicamos a Cristo, porque nosotros debemos ser reflejos de Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de un Dios de amor, de misericordia, de bondad, si en nosotros no se refleja eso? Si en nosotros tenemos corazones endurecidos, lo cual nos va a hacer que reflejemos una cara dura, una mala respuesta, entonces nuestras palabras deben ser suavizadas, nuestro comportamiento, nuestras acciones. Entonces, nosotros poder poner en práctica lo que el Señor nos manda, a dar frutos. En Efesios 5:9 dice así: el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Usted y yo somos llamados a ser luz. Entonces, si nosotros somos luz, según Efesios 5:9 dice, toda bondad, justicia y verdad. Nosotros debemos reflejar eso hacia los demás. Quería también compartirles con ustedes en Romanos, cuando Pablo le escribe a los romanos sobre los deberes cristianos, y entre ellos en Romanos 12:6 dice así: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En resumidas palabras, si nosotros realmente tenemos amor, del amor se desprenden todas las cosas. Dice la palabra de Dios que del amor depende la ley y los profetas. De él se deriva
Del amor se desprende toda la palabra de Dios. De hecho, por amor usted y yo somos salvos. Por amor Cristo se despojó de su gloria, de su poder, de su majestad, de su trono, para venir a este mundo a morir por usted y por mí, y para recuperar su vida con gran gloria y poder para vencer a la muerte, para que usted y yo también podamos vencer una muerte eterna. Pero para nosotros mantener esa corona que nos es dado por gracia, la corona de vida, nosotros debemos experimentar y dar frutos, y en esta oportunidad el de la bondad. Les invito a que el día a día podamos ponernos un ejercicio, una tarea de cambiar aquellas actitudes que para nosotros podían ser normales, nuestro comportamiento normal, poderlo cambiar a la luz de la palabra de Dios, lo que hemos estudiado el día de hoy. Fíjense, yo era una de esas personas que decía, así soy y así me muero. Pero eso es una gran mentira, y eso lo decimos cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque Dios, cuando nosotros nacemos, antes de nacer incluso, Dios nos dotó de dones y talentos. También nos dotó de un temperamento. Pero nosotros no nacemos con el carácter. El carácter nosotros lo forjamos a raíz de nuestras vidas. O sea, desde nuestro nacimiento, de ahí en adelante nosotros vamos forjando nuestro carácter, el cual viene influenciado por nuestra enseñanza, nuestras raíces culturales, nuestro entorno. Ahí nosotros vamos forjando un carácter. Pero una vez que nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, ese carácter tiene que ser a imagen de Cristo. Nosotros tenemos que tener la mente y el corazón de Cristo. Entonces, aunque nosotros hayamos tenido un carácter duro, áspero con las personas, una vez que Dios toma el control de nuestras vidas, que es el lugar que Él merece y que Él tiene en nuestras vidas como cristianos, nosotros debemos ir doblegando nuestro yo. El Señor darle lugar para que Dios doblegue ese viejo hombre, a ese carácter mal forjado en muchas situaciones, que Dios trate con nosotros para nosotros poder brindar esos frutos del Espíritu que el Señor nos demanda. Así que quería también compartirles en Romanos, se me fue la cita, disculpen, se me olvidó. Pero en resumidas cuentas es eso, nosotros poder brindar frutos que puedan predicarle al otro con nuestro testimonio. La mejor prédica que nosotros podemos darle a otro es nuestro comportamiento. Hay muchas veces que las personas se están fijando en nosotros sin ni siquiera nosotros saberlo. Y quizás nosotros podemos ser de bendición para esa persona o podemos ser piedra de tropiezo. Eso depende de cada uno de nosotros y de cómo estemos brindando esos frutos hacia los demás. Que nosotros podamos ser un ejemplo a seguir en cosas pequeñas como también en cosas grandes. Que aquella persona sepa que en usted y en mí pueden conseguir un apoyo, pueden conseguir una ayuda en un momento determinado. Que esa persona, cuando necesite una palabra de aliento, que nosotros podamos llegar a esa persona. Pero nosotros solo podemos lograr esto si reflejamos a Cristo en nuestro comportamiento. Fíjense que muchas veces en la vida cristiana, en las iglesias, muchas personas van detrás de los dones y talentos que el Señor ha dado. Y ciertamente son sumamente importantes. Todos los dones son importantes. Pero más que los dones, es los frutos que esos dones puedan producir. Eso es lo que nosotros deberíamos enfocarnos aún más, porque ya los dones Dios te los ha dado, los talentos Dios te los ha dado una vez que llegaste a los pies de Cristo. Pero ya al tenerlos, nosotros tenemos que empezar a producir esos frutos, a que esos frutos sean ejercitados y así sea algo cotidiano en nuestras vidas. Bueno, hasta aquí la reflexión del día de hoy. Les pido que puedan estar meditando en lo que
estudiamos hoy, que no sean simples palabras que hoy escuchamos y mañana se olvidan, que simplemente podamos ponerlas a prueba y que sea el Espíritu de Dios guiándonos a toda verdad, a toda justicia, a todo amor, a toda bondad. Que el Señor les bendiga grandemente, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima clase. Prosigo a la meta de tu salvación, eres mi llamado y mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo.